Bueno, hola, bienvenidos. Buenos días para todos los que se están conectando. Yo soy Mónica Roballo, soy asesora en Querido Dinero y me invitaron hoy para hablar en este webinar sobre un tema que personalmente a mí me encanta y me parece súper importante y son los hábitos financieros. Así que si están por aquí conectados seguramente es porque a ustedes también les interesa conocer esas cosas o esos tips o esas acciones en el día a día que podamos tomar para mejorar nuestras finanzas, ¿cierto? Entonces, bueno, yo para contarles un poquito de mi experiencia, yo soy financiera, eso fue lo que estudié en la universidad. Trabajé un par de años en el sector corporativo y hoy en día me dedico full time a las finanzas personales, que realmente son mi pasión. Entonces, pues, cuando tengan en cualquier momento alguna duda específica sobre presupuesto, sobre finanzas en pareja, sobre cómo controlar la deuda, e incluso cómo puedo empezar a invertir, bueno, están más que invitados a visitarme en la página de Querido Dinero y tomar una asesoría. Así que, habiendo dicho esto, vamos a empezar. Y primero que todo, yo les quiero contar un poco, pues, qué es lo que vamos a ver. Aquí se ven como demasiadas cosas y vamos a intentar abordarlas todas. Eh, Porque realmente lo que queremos aprender hoy es a reconocer nosotros cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos con respecto al dinero, porque no sé si han escuchado por ahí, pero es algo muy importante en cuanto a las finanzas personales. Más que el conocimiento, es un tema de comportamiento. Entonces dicen que las finanzas personales es en un 80% comportamiento, un 20% conocimiento. Ahora, el conocimiento es muy importante y es la razón de ser de Querido Dinero, la razón de ser de la educación financiera, pero tenemos que ser conscientes que son las decisiones que tomamos en el día a día, que son las que nos ayudan a avanzar en nuestras finanzas. Así que vamos a ver sobre cómo tendríamos que hacer nuestras metas, por qué es importante crear el presupuesto, por qué nos dicen y nos hablan todo el tiempo que tenemos que ahorrar, por qué es importante conocer nuestra deuda, y este es un punto que ya ampliaremos, porque entran los seguros que a veces de pronto no nos gustan mucho o no nos convencen o no los queremos pagar, porque hay que planear los impuestos, pensar en empezar a invertir, hacer un seguimiento y también tener en cuenta que es importante tener un propósito para nuestro dinero y por eso como último hábito, aquí tengo el tema de dar. Así que habiendo dicho eso, primero me gustaría compartir con ustedes qué es un hábito. Bueno, un hábito es algo que normalmente hacemos de manera automática, puede ser todos los días o puede ser todas las semanas, todos los meses, y puede ser algo que hayamos adquirido o que lo hagamos por simple instinto. Entonces, por ejemplo, comer, pues lo hacemos por simple instinto porque ya estamos acostumbrados a que todos los días comemos 2 o 3 veces por día y es algo que simplemente nuestro cuerpo pide. O lavarnos los dientes, tal vez es un hábito que adquirimos desde que estamos pequeños y nuestros padres no los enseñan. Eh, ¿Cómo funciona un hábito? Generalmente un hábito lo que hace es que crea esas acciones que hacemos día a día o que hacemos frecuentemente, empieza a crear como caminos en nuestro cerebro. Entonces, por eso, no sé si ustedes han escuchado que nos dicen cuando queremos adoptar un nuevo hábito, como empezar a hacer ejercicio, que tenemos que hacer lo mínimo 20 días, 21 días, un mes, nos dan como un plazo. Y uno dice, ¿por qué? Porque realmente uno puede estar motivado el primero, el segundo de pronto, la primera semana, pero esa motivación no va a durar para siempre, ya después lo que nos queda es la constancia y la disciplina, mientras que esos caminos neuronales, eso se va creando en el cerebro. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Hay un libro que aquí les puse una quote porque me parece súper interesante y a mí me cambió, digamos, el chip en cuanto al tema de los hábitos. Se llama Hábitos Atómicos de James Clear, ahí les dejé la referencia. Y a veces uno piensa que es que si hago una pequeña acción, pues ¿para qué? O sea, en verdad no se va a ver el cambio mañana, no va a funcionar de nada, pero él nos dice, si yo puedo mejorar un 1% al día durante un año, podría ser hasta 37 veces mejor al final. Entonces, es como cuando uno empieza a meter moneditas al chanchito. Obviamente, en los primeros días voy a ver 2 monedas, eso no es nada, no me alcanza para nada.
pero si lo veo al final de año, ya eso cambia. Entonces, como intentar entrar en este mood de si empiezo a hacer pequeñas acciones, puedo en verdad ver un cambio en mis finanzas. Ahora que también es muy importante y que él también lo explica en el libro, es entender cómo está compuesto un hábito. Porque realmente nosotros pensamos que el objetivo es tener este hábito por siempre y ya, pero en verdad nuestro cerebro siempre está persiguiendo una recompensa. Entonces, nosotros siempre vamos a percibir como ese premio al final. El hábito principalmente tiene 4 elementos. El primero es el recordatorio, que es ese momento en el que nosotros notamos que al final del camino, al final de que yo tenga un hábito constantemente, voy a tener una recompensa. Como por ejemplo, sé que si ahorro todo el año, al final la recompensa es que me voy a poder ir a la playa de vacaciones en diciembre. No sé, cualquier cosa. Entonces, a nosotros eso es lo que nos pone alerta y donde pasamos al siguiente elemento o a la siguiente etapa, que es querer esa recompensa. Una vez que nosotros notamos que eso va a pasar, entonces queremos decir como, ok, bueno, esto lo quiero, lo deseo, y eso nos lleva a querer tener una rutina, que realmente este sería la parte del hábito. Entonces, si yo quiero eso al final del año, pues voy a querer poner mis moneditas todo el año porque tengo mis ojos fijos en la recompensa. Ese es el hábito, es lo que hacemos todos los días o todos los meses en pro de esa recompensa. Y pues finalmente, como ven ahí, es como la recompensa, el objetivo final y como la consecuencia de este hábito. Hay otra cosa que les quería contar que me parece también súper interesante en el libro y es como él nos cuenta cómo podemos adquirir buenos hábitos y cómo podemos eliminar malos hábitos. Y hay algo muy chévere y me parece un poco interesante y que no me gusta sentir así, seguramente a nadie le gusta sentirse así, pero el ser humano es perezoso. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso lo tenemos que tener presente al adquirir o eliminar hábitos. ¿Cómo hacemos un hábito más fácil o más atractivo? Justamente que sea con las menores barreras, que no hayan nada de obstáculos, precisamente que sea incluso automática en muchas cosas. Por eso mucha gente dice, ¿quiere ahorrar? Bueno, haga que se lo eviten automáticamente de su salario todos los meses. Esa es una manera de hacerlo fácil. Hacerlo satisfactorio, que no sea como un sacrificio, sino que en verdad en el camino, si vamos logrando como pequeños pasos o pequeñas metas entre cada gran etapa, pues eso nos va a mantener motivados de seguir haciendo. Mientras que si queremos evitar un mal hábito o queremos eliminarlo, como las compras compulsivas, tenemos que hacer estos hábitos invisibles, que sea desagradable, o sea, que en verdad no recordemos ese momento en el que estuvimos tan endeudados y no, o sea, nos teníamos que restringir un montón o hacerlos insatisfactorios e incluso muchas veces evitarlos. Hay algo que también me parece un súper tip y es que si yo soy una compradora compulsiva, no puedo tener la aplicación de Amazon en mi celular o la aplicación de una tienda de ropa o no puedo estar en el centro comercial o en el mall todo el tiempo porque obviamente voy a querer ir a comprar. Entonces, si elimino eso, si más bien me voy a dar una vuelta al parque o algo así, pues seguramente voy a evadir esa tentación. Entonces, cosas súper interesantes a tener en cuenta a propósito de los hábitos. Ahora, entrando en materia, ¿cuál sería el hábito número 1? Siempre es muy importante tener en cuenta cuáles van a ser nuestras metas, porque muchas veces empezamos a emprender acciones, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y a mí me gusta mucho hablarles, tal vez conocen esta metodología, es muy conocida, que se llama SMART, por las siglas en inglés. Y literalmente en español serían metas inteligentes. Cada una de estas siglas tiene una connotación que pues ya les voy a explicar. Se trata de que no digamos por decir, sí, es que quiero mi ahorro para un viaje y ya, se va a hacer por arte de magia, sino que realmente podamos ser intencionales con lo que queremos lograr con nuestro dinero. La S dice es
cuando son específicas nuestras metas. Tenemos que ponerle el detalle, tenemos que saber cuánto nos va a costar el viaje, en qué fecha lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar el hotel, cuándo tengo que empezar a comprar los tiquetes de avión. Bueno, o sea, que en verdad seamos intencionales en saber qué es lo que queremos. Como segunda medida, como dice ahí, tienen que ser medibles. En segunda instancia tienen que ser medibles porque es lo que nos va a ayudar a saber cómo vamos avanzando. Yo creo que, por ejemplo, algo no relacionado con las finanzas, cuando estamos intentando bajar de peso, por ejemplo, pues uno siempre dice quiero bajar 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Y es exactamente lo mismo con nuestras finanzas o nuestras metas financieras. Vamos a tener que tener una medida, bueno, en 2 meses voy a tener que tener 1,000 pesos, 10,000, bueno, o sea, la cifra que ustedes le quieran poner de acuerdo a esa gran meta que tenemos. Pero tenemos que saber si vamos avanzando o no. También deberían ser alcanzables y no porque no podamos soñar o querer cosas muy grandes, sino porque nos tenemos que ajustar a nuestra realidad financiera y a veces esto está muy de la mano, se vincula mucho con lo que les digo a continuación, que tienen que ser relevantes, porque muchas veces queremos hacer todo al tiempo y ahí es cuando no terminamos haciendo nada, nos frustramos y abordamos el plan. Decimos ya, esto no, esto murió. Entonces, tal vez si en este momento mi plan principal o mi prioridad es tal vez salir de una deuda, pero al mismo tiempo quiero irme de vacaciones 2 veces al año, también salir los fines de semana, también hacer shopping todas las semanas. Bueno, va a ser un poco complicado hacer todo al tiempo y no vamos a ser coherentes con nuestra meta o nuestra prioridad final. Y por supuesto, siempre tenemos que poner un tiempo. Siempre tenemos que poner un plazo en cuántos meses, días, años lo voy a lograr. Porque también nos pasa mucho que simplemente estamos soñando, queremos esto y nunca empezamos a actuar porque nunca tenemos como un deadline. No sé si a ustedes les pasa, pero yo generalmente trabajo mejor bajo presión y por eso es bueno tener estas fechas que nos ayuden a estructurar un camino. Aquí algo que seguramente lo han escuchado ya muchas veces, que es el famoso presupuesto. Si todavía no hacen un presupuesto, de verdad que los invito a visitar la página de descargas de Querido Dinero, porque hay herramientas muy interesantes para empezar a estructurar esto que lo llamamos presupuesto, que es tener la conciencia de saber cuánto gano, cuánto gasto, cuánto estoy ahorrando, en qué estoy gastando más dinero. Ese es como el principio básico de las finanzas, que es empezar a planear intencionalmente yo qué voy a hacer con el dinero. Hay otro autor que se llama Dave Ramsey, él tiene varios libros sobre el tema de finanzas personales y él nos dice hay que darle a cada peso, a cada dólar o en la moneda en la que estén una intención, o sea, que en verdad podamos gastar, no por gastar, sino porque nosotros lo planeamos desde el principio, que no lleguemos a final de mes, no, ni idea, yo no sé dónde se me fue el dinero, quién sabe en qué me gasté la plata, sino que antes de hacerlo seamos intencionales al respecto. Y aquí hay cosas, digamos, como principios básicos que nos ayudan a tener una guía para ir a ver nuestro presupuesto cómo está y, por supuesto, cómo lo queremos ver. Tenemos que ahorrar, es un hecho y creo que muchas personas seguramente ya se los han dicho también, al menos el 10% de nuestro ingreso. Y entendemos que a veces estamos en situaciones diferentes, que no todos tenemos la misma situación financiera, pero incluso, como les decía antes, con los hábitos, así sea un poquito, así sea una monedita, va a hacer toda la diferencia a que si llega a final del mes, incluso estás en rojo y no tienes nada para el futuro, para las emergencias, para lo que pueda surgir. Idealmente, nuestra deuda no debería estar por encima del 30% de nuestros ingresos. Si yo me gano 1,000 y estoy pagando 500, o sea, la mitad en deuda, hay una gran bandera roja y tenemos que poner mucha atención a esto, porque eso quiere decir que podríamos estar comprometiendo incluso nuestras necesidades básicas. Así que también los invito dentro de su presupuesto, si pagan algo de deuda, una cuota mensual, que verifiquen cuánto están pagando.
El presupuesto también es un tema de priorizar y esto me parece muy chévere porque para muchas personas es algo muy restrictivo, pero al contrario, yo creo que el presupuesto es algo que a uno le da la libertad de decidir en qué gastar. Y para nosotros sí sería ideal, de pronto a veces cuando uno es joven, tiene mucho en la mentalidad como no gastemos, disfrutemos, solo se vive una vez, bueno, pero no nos damos cuenta que van pasando los años y cada vez tenemos menos tiempo para pensar en nuestro retiro y después nos damos cuenta que nunca ahorramos y que de pronto muchas veces ni siquiera logramos todo lo que queríamos lograr. Entonces, es algo que los invito a priorizar dentro de su presupuesto y por supuesto es lo que nos ayuda a administrar bien, a estar más pendientes de tal vez no me debería gastar esto porque lo puse en mi plan, tal vez debería distribuir mis ingresos de otra manera y por supuesto lo que no queremos nunca es estar gastando más de lo que ganamos porque no tiene mucho sentido. Aquí hay una regla que tal vez la hayan escuchado que es la del 50-30-20 o 50-20-30, bueno. Y lo que dice principalmente esta regla es que el 50% de su ingreso debería ir a sus necesidades básicas, el 20% debería ir a ahorro e inversión y el 30% como a cosas varias. Aunque me parece una guía interesante, depende de cada situación, porque no todos estamos en ese momento en el que tal vez nos podamos gastar 30% en shopping, en entretenimiento o en cualquier otra cosa, sino que más bien tengamos una deuda importante. Entonces, esto puede ser una muy buena guía y de hecho en las descargas de Querido Dinero también hay algo que les ayuda a tener esta guía, pero realmente vayamos a nuestro presupuesto a ver cómo está mi situación actual, cómo está dividido y a qué le voy a dar prioridad. Personalmente, yo no destinaría tanto dinero, tanto porcentaje a entretenimiento o a shopping o a otras cosas, sino que lo destinaría a otras cosas como el ahorro, la inversión y tener un propósito más allá, como darle a los demás. Entonces, bueno, ahí igual es una buena guía para que la tengan en cuenta. El tercer hábito, como ya les dije, pues es ahorrar. Y sé que esto ya lo han escuchado muchas veces y aquí me gustaría resaltar algunas de las cosas, porque el problema a veces con el ahorro es que no tenemos en la cabeza el propósito para qué lo queremos. Entonces, lo más importante, un fondo de emergencia, porque nunca sabemos qué pueda surgir en el camino, no sabemos qué pueda pasar, así que siempre es importante, generalmente lo que sugieren es como para estar cómodos y tranquilos, el fondo de emergencia debería ser de mínimo 3 meses de tus gastos básicos, queriendo decir la despensa, los servicios básicos que pagas en tu casa, la salud, el transporte, mejor dicho, pues esas cosas que de verdad necesitas para el día a día. Pero si no lo hemos empezado a construir, al menos empecemos con un mes. Se va construyendo poco a poco, pero el ideal es llegar a tener un fondo de emergencia sólido. Las provisiones, y esto quiere decir esos grandes gastos de pronto que a veces tenemos y que no los ahorramos con suficiente tiempo y en un momento tenemos que gastarlos todo de una vez y nos quedamos sin sueldo, como la matrícula de una universidad o como los impuestos. Entonces siempre es bueno ir guardando mes a mes un poquito. Para los gusticos, les digo yo, o sea, obviamente también se vale para ahorrar para viajes, ahorrar para algo que me gustó, para un teléfono, obviamente es válido, ahorrar para empezar a invertir y por supuesto ahorrar para el retiro. Este cuarto punto es uno muy importante, que es conocer nuestra deuda. A veces no somos conscientes de por qué estamos tomando deuda, si es necesaria, y cuando estamos en la deuda no tenemos ni idea, ni cuánto es el saldo total, ni qué tasa de interés estoy pagando, ni al final cuánto interés estoy pagando. O sea, en verdad he conocido casos en que no entiendo por qué es el doble o el triple de mi deuda original y es porque no conocemos este tipo de cosas, no tenemos ni idea si estamos pagando seguros, qué es lo que cubre ese seguro, cuánto es el total, cómo lo estoy pagando, si todo al principio o por cuotas. A veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra cuota mensual, qué comisiones me está cobrando el banco y a veces ni siquiera sabemos por cuánto tiempo más tenemos justamente esta deuda.
El hábito 5 sería asegurar nuestra vida y nuestros bienes. Y justamente les estaba diciendo que esto es un tema un poco escabroso porque a veces es un poco complicado con las aseguradoras y las condiciones y las cláusulas. Y el primer punto aquí es, en verdad, empezar a leer esa letra chiquita de los seguros, pero no olvidarnos que igual inevitablemente estamos expuestos a riesgos y los seguros son algo bueno, empezando por ejemplo con el seguro de salud, para que nos reembolsen cuando tenemos que ir al médico, a citas con especialistas, medicamentos, etcétera. Incluso, bueno, en muchos países hay como un pago extra por tener otro tipo de servicios u otro tipo de cubrimiento, siempre es muy importante conocerlo. El seguro para nuestro vehículo para cubrir las lesiones, los daños, si tenemos algún accidente. El seguro de vida que finalmente puede respaldar a nuestra familia o a las personas cercanas en caso de que nos pase algo. El seguro de viajes, porque tampoco estamos exentos que en las vacaciones nos caigamos, nos enfermemos y nos pase algo y que al final también salga lastimado nuestro bolsillo. Y hace un tiempo existe algo muy interesante que se podría considerar más como un ahorro porque en este sentido es un poco restrictivo en la mayoría de países, que es el seguro educativo, que es exclusivamente dedicado pues para estudiar en la universidad. Pero igual es algo interesante para considerar en vez de pronto tener que quedar endeudados para nuestra educación o la educación de nuestros hijos. El hábito 6, otro tema que de pronto no nos gusta muchísimo, pero que es muy importante y es planear nuestros impuestos. Como les decía, a veces nos llega la declaración y el pago de impuestos y para nosotros es un dolor de cabeza porque no tenemos ni idea de nada. Pero justamente planear con tiempo, entender cuánto es que vamos a tener que pagar, por qué concepto, cuáles fueron mis ingresos, nos lleva a tomar mejores decisiones que de pronto durante el año podamos empezar a ahorrar para ese pago de impuestos que sabemos que vamos a tener que hacer. Podemos estimar cuánto va a ser ese monto, podemos investigar qué beneficios tributarios tenemos y esto es muy importante porque hay beneficios tributarios por compras, por si hacemos donaciones, a veces por gastos médicos. Entonces, informarnos sobre esto es demasiado importante. Y también porque en dado caso en que a nosotros se nos olvide o se nos pase o no queramos pagar, vamos a tener inconvenientes, pueden llegar las sanciones, pueden llegar las multas y eso tampoco lo queremos porque también va a ser un golpe para nuestro bolsillo. El hábito 7 es uno muy importante que uno a veces empieza a decir yo no puedo, no tengo suficiente dinero, no me alcanza y es empezar a invertir. Hoy en día hay un fenómeno en especial empezando en América Latina que es el tema de las apps de inversión. Y sé que a México ya han llegado bastantes. Y es que realmente no es un consejo de inversión ni nada de eso, pero sí es un tema interesante para investigar y es en qué puedo invertir. Puedo empezar a invertir en acciones, puedo empezar a invertir en fondos mutuos, puedo invertir en el crowdfunding y el crowdfunding tiene toda una rama, una gama enorme de servicios de empezar a invertir en el sector inmobiliario, en pequeñas empresas, bueno, en fin, muchas cosas que son bastante interesantes y que podemos empezar desde 20, desde $50, o sea, no es un esfuerzo enorme de millones, ni siquiera de miles, y podemos empezar a tener algo más interesante por temas de inflación, que a veces nuestro ahorro debajo del colchón o incluso en un banco no es para nada rentable, y si empezamos a hacer un poco más de capital y de aprender de estas cosas, porque al final como tengo aquí en esta frase, una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Muchas veces tenemos todas estas propuestas de no, es que venga y triplica su dinero en una semana, en 2 semanas, pero no nos damos cuenta, uno, ni de los riesgos que están detrás, y dos, que no es sostenible en el tiempo. Entonces puede que eso pase 1, 2 veces, pero ya ese efecto así como mágico no pasa a menos que seamos expertos en un activo, a menos que conozcamos muy bien un mercado y tener en cuenta que los mercados siempre son cíclicos, entonces no va a pasar así tan fácil de la noche a la mañana. Entonces aquí es como una invitación a que se informen, a que se animen, que no es imposible y que entre más temprano empecemos es muchísimo mejor.
Este es uno de los últimos hábitos y es uno que en verdad cuesta, y yo lo admito, que es hacer el seguimiento a sus números. Porque está muy bien, ya hicimos nuestro plan, todo está perfecto y está muy bonito, pero si dejamos por allá el plan olvidado y hacemos en el día a día lo que se nos ocurre o lo que el impulso nos lleva, pues realmente no tiene sentido que tengamos algún plan. Si yo estoy de visita en una ciudad y tengo un mapa, pero dejo el mapa en el hotel, pues voy a cualquier parte sin rumbo. Entonces, justamente una buena manera es empezar a registrar nuestros gastos. Igual hay un montón de aplicaciones hoy en día que nos ayudan a registrar nuestros gastos, a estar informados, a ver si nos estamos pasando de lo que habíamos dicho o si estamos cumpliendo el plan. Entonces, lo primero es que sería ideal mes a mes ir a ver lo que presupuestamos versus lo que realmente hicimos. Hacer como ese balance de, ok, cumplí o no, qué tengo que modificar. Ver cómo estoy distribuyendo mis ingresos. Si yo dije que me va a gastar 50% en las necesidades básicas, pero me gasté menos porque tal vez fui a hacer más shopping y dejé de comprar algo de la despensa, bueno, no sé. Hay que empezar a medir eso. Y obviamente, como les decía, más que una camisa de fuerza, el presupuesto es una herramienta que nos ayuda a planear mejor y pues también ajustarnos, porque la vida cambia, evolucionamos, cambiamos, los planes cambian y nuestro presupuesto tiene que ser flexible con respecto a eso. Siempre tenemos que estar vigilantes de no dejar el plan de un lado, sino más bien cómo lo puedo modificar, qué cambios le debo hacer. Este último hábito se los dejo como una reflexión y es que muchas veces en finanzas personales hablamos mucho sobre cómo me puedo hacer, cómo puedo yo tener una mejor situación, o a veces este tema de la libertad financiera de seamos millonarios a los 40 años y no es que o sea, no es que esté mal preocuparnos por nosotros, eso está muy bien, debemos tener inteligencia financiera justamente, pero también el hecho de dar empieza como este círculo virtuoso muy bonito que le da un propósito a nuestras finanzas más allá, o sea, en verdad, como hacernos la pregunta, ¿qué estamos haciendo con nuestro dinero? ¿Qué es lo que, donde dibujamos la línea entre lo que realmente necesitamos y pues lo que ya es por gusto, por lujo, y más bien qué podemos hacer de importante y tener un impacto en nuestro mundo, en nuestro entorno, con nuestro dinero? Entonces, un punto de reflexión. Me encantaría saber en el chat si tienen preguntas y alguna pregunta para responderla. Y por supuesto, pues recordarles de nuevo que me pueden encontrar en la página de Querido Dinero. Aquí les dejo mi usuario, Mónica Roballo, para todas sus inquietudes de presupuesto, de finanzas en pareja, de salir de deudas, control de deudas y obviamente pues para acompañarlos en estos hábitos financieros que son siempre muy importantes. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en estos minutos sobre estos hábitos de la inteligencia financiera. Espero que los puedan empezar a aplicar y espero verlos muy pronto en un próximo webinar.